La noche de Navidad, la mesa estaba vestida de dorado y rojo, las risas llenaban la habitación y mi hijo se levantó sonriendo como un hombre que ya había decidido quién era lo más importante. Le entregó a su esposa las llaves de un coche completamente nuevo mientras todos aplaudían. Luego se giró hacia mí y deslizó un papel doblado sobre la mesa como si fuera un detalle sin importancia. Era una factura de alquiler. Ningún abrazo, ningún agradecimiento, solo palabras frías que cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Mi esposa es mi familia ahora, papá. Tú solo vives aquí. En ese momento, algo dentro de mí se rompió en silencio, una ruptura de esas que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde. No discutí. No grité. Sonreí. Terminé mi bebida y me fui a mi habitación mientras celebraban sin mí. Lo que no sabían era que el silencio que disfrutaban era lo más peligroso de esa casa. Empaqué despacio, con intención, mientras recuerdos de otras navidades me inundaban, una mujer que una vez estuvo a mi lado, un hijo que elegimos juntos, fotos de una familia construida sobre amor y sacrificio. Antes de irme, dejé una sola nota sobre la nevera y, junto a ella, una carpeta gruesa. Nunca habían visto documentos ni fotografías que contaran una verdad cuidadosamente enterrada durante décadas. Para cuando la puerta se cerró a mi espalda, el juego ya había cambiado. Porque esta historia no trata de ser humillado en Navidad. Trata de lo que ocurre cuando el hombre que todos creían indefenso decide dejar de proteger la mentira que mantenía cómodos a los demás. Quédate conmigo, porque cuando abran esa carpeta y lean lo que dejé atrás, entenderás por qué algunas traiciones merecen un ajuste de cuentas y porque el final de esta historia ofrece una satisfacción de la que ellos nunca se recuperarán. Mi nombre es Henry Wayace. Tengo 67 años. Soy electricista jubilado y pasé 40 años trabajando con mis manos para que mi familia tuviera una vida mejor. Perdí a mi esposa, Evelyn, hace 5 años y desde entonces he estado viviendo con mi hijo Daniel y su esposa Lauren, intentando cumplir una promesa que le hice a la mujer que amé. Solía pensar que la Navidad era sobre la familia, sobre reunirse alrededor de una mesa con personas que te quieren, compartir comida, risas y recuerdos que duraran hasta que llegara el año siguiente. Creía que, por muy dura que se volviera la vida, las fiestas eran sagradas, intocables, un momento en el que incluso los corazones más fríos recordaban cómo ser cálidos. Me equivocaba. La cena de Navidad empezó como cualquier otra en casa de Daniel. Lauren había decorado el comedor con adornos caros y flores frescas que probablemente costaron más que mis compras semanales. La mesa estaba puesta con una vajilla que nunca había visto, copas de cristal que atrapaban la luz de forma perfecta y servilletas de tela dobladas en formas innecesariamente complicadas. Todo se veía perfecto, perfecto de revista, de ese tipo de perfección que te hace tener miedo de respirar demasiado fuerte. Me senté en una esquina de la mesa, no en la cabecera donde se sentaría un padre, ni siquiera en el centro reservado para un invitado de honor, sino en la esquina, como si alguien se hubiera acordado de mí a última hora y hubiera añadido una silla extra. Lauren dominaba la conversación desde su asiento, hablando de su ascenso en el trabajo, de sus planes para redecorar el salón, de donde deberían ir de vacaciones el próximo verano. Hablaba como si yo no estuviera allí. Sus ojos pasaban por encima de mí como si fuera parte del mobiliario, algo que se tolera pero no se reconoce. Daniel estaba sentado a su lado, asintiendo, riendo sus bromas, interpretando el papel de esposo devoto con una habilidad que me hacía doler el pecho. Cuando empezó el intercambio de regalos, Daniel se agachó bajo el árbol y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se la entregó a Lauren con una sonrisa que antes reservaba para su madre. Dentro había un collar de diamantes, delicado y brillante, probablemente con un valor superior a lo que yo había ganado en algunos años. Lauren jadeó, lo besó en la mejilla y se lo sostuvo en el cuello mientras Daniel cerraba el broche. Nadie me dio nada. Nadie siquiera me miró. Me dije que no importaba. Tenía 67 años. No necesitaba regalos. No necesitaba reconocimiento. Pero hay una diferencia entre no necesitar algo y ser olvidado deliberadamente. Una es paz. La otra es un mensaje. Después de que recogieran los platos y metieran el papel de regalo en bolsas de basura, Lauren se acercó a mí.
Tenía esa sonrisa, la que usaba cuando estaba a punto de decir algo que llevaba tiempo planeando. Me tendió un sobre blanco y rígido como una carta comercial. Henry, dijo, no papá, nunca papá, llevaba tiempo queriendo darte esto. Lo abrí esperando quizá una tarjeta, quizá un vale regalo para algún sitio al que nunca iría. En su lugar encontré una factura, una lista detallada de gastos del hogar con mi nombre arriba y una cifra al final que me revolvió el estómago: alquiler, suministros, comida, un porcentaje calculado hasta el último decimal, frío y clínico. Tú solo vives aquí, papá, dijo Lauren, y esta vez usó la palabra como un arma. Todos tienen que contribuir. Seguro que lo entiendes. Miré la factura. Luego miré a mi hijo. Daniel estaba mirando al suelo. Tenía la mandíbula tensa y las manos metidas en los bolsillos. No quiso mirarme a los ojos. No podía o no quería. En ese momento no supe qué era peor. 40 años. Había trabajado 40 años con las manos encallecidas y la espalda dolorida para darle a ese chico todo lo que yo nunca tuve. Me salté comidas para que él pudiera repetir. Llevé las mismas botas hasta que se rompieron para que él tuviera zapatillas nuevas para el colegio. Lo amé con cada pedazo roto de mi corazón después de que muriera su madre. Y ahora estaba allí, en silencio, mientras su esposa me entregaba una factura por el privilegio de existir en su casa. Doblé el papel con cuidado. Despacio. Lo guardé en el bolsillo sin decir una palabra. Lauren parecía satisfecha. Daniel por fin levantó la mirada, pero solo un segundo, lo justo para que viera lo que llevaba 5 años negándome a aceptar. Mi hijo nunca iba a defenderme. Ni hoy ni nunca. No dije nada. No quedaba nada que decir. Pero cuando volví a sentarme en mi silla de la esquina, algo detrás de mis ojos había cambiado y esta vez no iba a volver atrás. Esa noche no pude dormir. Estaba tumbado en el dormitorio de invitados que había sido mi mundo durante los últimos 5 años, mirando al techo y escuchando cómo la casa se hundía en el silencio. La factura seguía en mi bolsillo, podía sentirla doblada y afilada, presionando contra mi pecho como un segundo latido. Pero no era el dinero lo que me mantenía despierto, era la expresión en el rostro de mi hijo, la forma en que miraba al suelo como un niño sorprendido robando, demasiado avergonzado para hablar pero no lo suficiente para actuar. Ya había visto esa mirada antes, no en Daniel, sino en mí mismo, en el espejo cada mañana durante 5 años mientras tragaba mi orgullo y me decía que quedarme era lo correcto porque había hecho una promesa. Hace 5 años, Evelyn yacía en una cama de hospital que parecía demasiado grande para su cuerpo menguante. El cáncer ya se había llevado muchas cosas, su cabello, su apetito, el color de sus mejillas, pero no se había llevado sus ojos. Eran los mismos ojos que me habían mirado desde el otro lado de una biblioteca abarrotada 40 años antes, brillantes, cómplices y llenos de algo que pasé toda mi vida intentando merecer. Me tomó la mano aquella última noche. Su agarre era débil, pero no me soltaba. Las máquinas marcaban su ritmo constante a nuestro alrededor, contando los momentos que nos quedaban, y recuerdo pensar que ninguna cantidad de tiempo habría sido suficiente, ni siquiera 100 años. Henry, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, necesito que me prometas algo. Me incliné hacia ella, con la frente casi tocando la suya. Lo que sea. Mantente cerca de Daniel. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para unas palabras que parecían costarle todo. Te va a necesitar, incluso si no lo sabe, incluso si te aleja, quédate. No lo entendí entonces. Daniel era un hombre adulto con esposa, carrera y una vida que parecía perfectamente ordenada. ¿Por qué me necesitaría? Pero los ojos de Evelyn estaban urgentes, casi desesperados, y comprendí que no estaba pidiendo, estaba suplicando. Lo prometo, dije. Ella sonrió levemente y aflojó la mano. No es tan fuerte como cree. ¿Y Lauren? Su mirada se perdió en un punto que yo no podía seguir. Solo cuídalo, Henry, es todo lo que te pido. Murió 3 días después, en silencio, mientras dormía, con mi mano sujetando la suya y fingiendo que estaba listo para dejarla ir. No lo estaba. Nunca lo estaría.
Pero la muerte no espera permiso y el duelo tampoco. El funeral fue hermoso. Daniel dio un discurso que hizo llorar a todos. Lauren estaba a su lado con un vestido negro demasiado caro, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente nunca volvería a usar. Después me invitaron a quedarme con ellos por un tiempo, solo hasta que me recuperara, dijeron, solo hasta que pasara lo peor. Eso fue hace 5 años. Al principio, Lauren era diferente, al menos educada. Me preguntaba cómo había ido el día, me ofrecía café por la mañana, me incluía en las conversaciones de la cena. Pensé que quizá Evelyn se había equivocado, que la frialdad que había notado en reuniones familiares era solo nervios, la incomodidad de una nuera buscando su lugar. Pero el duelo tiene una forma de revelar la verdadera naturaleza de las personas. A medida que pasaron los meses y mi presencia se volvió permanente, la educación se desvaneció. El café dejó de aparecer. Las conversaciones continuaron, pero a mi alrededor, no conmigo. Pasé de ser Henry a no ser papá, luego él en lugar de Henry y finalmente nada. Solo el viejo del cuarto de invitados, el que tardaba demasiado en el baño por la mañana, el que ponía la televisión demasiado alta por la noche, el que existía como una molestia en lugar de como un padre. Daniel se dio cuenta, creo. Al principio me lanzaba miradas cuando Lauren hacía sus comentarios, intentaba incluirme cuando ella me dejaba fuera a propósito. Pero Lauren tenía una forma de manejarlo que nunca llegué a entender del todo, un toque en el brazo, un susurro al oído, un silencio frío que duraba lo justo para ponerlo nervioso. Poco a poco, mi hijo dejó de darse cuenta o quizás simplemente dejó de importarle. La línea entre ambas cosas se había difuminado tanto que ya no podía distinguirla. Me quedé por mi promesa. Cada mañana, al despertar en ese cuarto de invitados y oír la voz de Lauren a través de las paredes, me repetía las palabras de Evelyn, «Te va a necesitar». Así que me tragué el orgullo, me mordí la lengua y me hice cada vez más pequeño hasta casi no reconocerme. Ahora, tumbado en la oscuridad después de aquella cena de Navidad, me pregunté si había cometido un error, no por cumplir mi promesa, sino por la forma en que la había cumplido. Evelyn me pidió que me mantuviera cerca de Daniel, no que desapareciera. Me incorporé y abrí el cajón de la mesilla. Dentro, bajo unas viejas fotografías y una Biblia gastada que había pertenecido a mi madre, encontré lo que buscaba, un carné de biblioteca amarillento por el paso del tiempo, con los bordes suaves de tanto uso. El nombre de Evelyn estaba impreso en el frente con tinta descolorida. Lo había sacado la misma semana en que nos conocimos, cuando la biblioteca pública era el único lugar donde dos jóvenes sin dinero podían pasar tiempo juntos. Solía bromear diciendo que me enamoré de ella entre la sección de historia y el pasillo de poesía. Ella decía que me enamoré porque era la única mujer que podía ganarme al ajedrez. Los dos teníamos razón. Sostuve el carné un largo momento, sintiendo el peso de 4 décadas en ese pequeño rectángulo de papel. Entonces vi el sobre a su lado, cerrado, sin marca salvo la letra de Evelyn en el frente, abrir cuando necesites fuerza. Me lo había dado una semana antes de morir. Nunca lo había abierto. Parte de mí tenía miedo de lo que pudiera decir, otra parte quería guardarlo para conservar un último trozo de ella esperándome, intacto y lleno de posibilidades. Pero esa noche mis dedos se detuvieron sobre el sello. Casi lo abrí. No lo hice. Algo me dijo que aún no era el momento. Volví a dejar el sobre en el cajón y estaba a punto de cerrarlo cuando mi teléfono vibró en la mesilla. La pantalla iluminó la oscuridad mostrando un nombre que no había visto en meses, Michael Reeves. Me quedé mirando el teléfono un largo instante antes de contestar. Michael Reeves había sido mi amigo durante más de 30 años y nuestro abogado de familia durante casi el mismo tiempo. Había llevado desde la compra de nuestra primera casa hasta el testamento de Evelyn y confiaba en él más que en muchos de mis propios familiares. Pero no habíamos hablado en meses. Tras el funeral de Evelyn, los asuntos legales se resolvieron, el papeleo se archivó y la vida siguió adelante de esa forma cruel que siempre lo hace. Que llamara ahora, a esa hora, en la noche de Navidad, significaba que algo iba mal o que algo había cambiado. Michael, dije en voz baja.
Las paredes de la casa eran finas y Lauren tenía oído de halcón cuando le convenía. Henry. Su voz era cálida pero tensa, como cuando cargaba con algo pesado. Siento llamar tan tarde y en Navidad, pero llevo semanas pensando en esto y ya no puedo posponerlo. Me senté más erguido, el corazón latiéndome un poco más rápido. ¿Qué ocurre? Hubo una pausa al otro lado. Podía oírlo respirar, eligiendo las palabras con cuidado. Michael siempre era cuidadoso con las palabras. Era lo que lo hacía un buen abogado y un amigo aún mejor. Evelyn dejó algo conmigo, dijo por fin, antes de morir. Me pidió que lo guardara y que te lo entregara solo cuando estuvieras preparado. Otra pausa. Henry, creo que ha llegado el momento. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Evelyn llevaba 5 años fallecida. Creía saber todo lo que había dejado atrás, las joyas donadas a obras benéficas porque no tuvimos hijas, los libros que ahora estaban en cajas en el garaje de Daniel, intactos y acumulando polvo, los recuerdos que vivían en mi pecho como un segundo latido, constante y doloroso. Pero esto era otra cosa, algo que había mantenido en secreto incluso para mí. ¿Qué es? Pregunté de nuevo, aunque mi voz salió más pequeña esta vez. No puedo decírtelo por teléfono, no es ese tipo de cosa. Michael se aclaró la garganta. ¿Puedes venir mañana a mi despacho? Digamos sobre las 10 de la mañana. Sé que es el día después de Navidad, pero estaré allí. Esto ha esperado lo suficiente. Quería hacer más preguntas. ¿Qué había dejado Evelyn? ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué Michael había esperado 5 años para mencionarlo? Pero conocía lo bastante a Michael como para saber que no diría nada más hasta estar listo y, para ser sincero, parte de mí tenía miedo de escuchar las respuestas. Allí estaré, dije. Bien. Sonó aliviado, como si hubiera llevado ese peso demasiado tiempo y por fin pudiera soltarlo. Y Henry, tiene que ver con la familia y con la casa, para que estés preparado. Colgó antes de que pudiera responder. No dormí nada esa noche. Me quedé tumbado en la oscuridad, dándole vueltas a sus palabras en la cabeza como si fueran piedras. La familia, la casa. ¿Qué podría haber dejado Evelyn que involucrara ambas cosas? Ella siempre había sido la organizada, la que lo planificaba todo, la guardiana de secretos que yo ni siquiera sabía que existían hasta que salían a la luz en los momentos más inesperados. Pero esto se sentía distinto. Esto se sentía hecho a propósito. A la mañana siguiente me escabullí de la casa antes de que se despertara nadie. Las calles estaban en silencio, aún envueltas en la calma de las fiestas, y el trayecto hasta la oficina de Michael duró menos de 20 minutos. Su edificio era una construcción modesta de ladrillo de 2 plantas en el centro, de esos lugares que se ven exactamente como lo que son, fiables, sin pretensiones, hechos para durar. Michael me abrió la puerta en persona. Se veía más mayor de lo que recordaba, con el pelo más fino y más canoso, pero su apretón de mano seguía siendo firme y sus ojos seguían afilados. Me condujo hasta su despacho sin charla innecesaria, cerrando la puerta detrás de nosotros con un clic suave que sonó, de algún modo, definitivo. «Siéntate, Henry», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté. Me temblaban un poco las manos, aunque intenté ocultarlo entrelazándolas en el regazo. Michael abrió un cajón y sacó una carpeta grande de cartón, gruesa de tantos papeles. Estaba sellada con una cinta amarillenta por el paso del tiempo, y pude ver la letra de Evelyn en la portada, aunque desde donde estaba no distinguía las palabras. «Me dio esto 2 semanas antes de morir», dijo Michael con voz baja. «Me hizo prometer que no la abriría. Dijo que tú sabrías qué hacer cuando llegara el momento. Me tendió la carpeta. He cumplido esa promesa, Henry. Lo que hay dentro, no lo sé. Pero ella confió en ti para esto, y confió en mí para hacértelo llegar». Tomé la carpeta. Pesaba más de lo que esperaba, no solo por el peso, sino por lo que significaba. A través del cartón sentía los bordes de varios documentos dentro. No era uno, eran varios. ¿Qué había estado planeando Evelyn? ¿Qué sabía ella que yo no? «Hay una cosa más», dijo Michael casi como si lo mencionara de pasada.
Se estaba ordenando unos papeles en el escritorio sin mirarme. He estado gestionando tus impuestos de la propiedad todos estos años. El papeleo de la casa está en regla. Solo quería que supieras que por ese lado está todo cubierto. Asentí sin procesarlo del todo. Mi mente estaba en la carpeta, en Evelyn, en los secretos que se llevó a la tumba y que, de algún modo, había conseguido enviarme de vuelta desde más allá. Gracias, Michael, dije, por mantener tu promesa. Sonrió, pero era una sonrisa triste, de esas que nacen de saber demasiado y decir muy poco. Te quería, Henry. Sea lo que sea que haya ahí dentro, recuerda que lo hizo porque te quería. Volví conduciendo en silencio, con la carpeta en el asiento del copiloto como si fuera algo vivo. Quise abrirla allí mismo, arrancar la cinta y entender por fin que estaba intentando decirme Evelyn. Pero algo me contuvo. Tal vez era miedo. Tal vez respeto. Tal vez esa pequeña esperanza terca de que, mientras la carpeta siguiera cerrada, Evelyn aún guardaba un último secreto para mí, aún estaba presente de alguna manera. La llevé dentro y la puse en el cajón de mi mesilla, junto al carné de biblioteca y el sobre que aún no había abierto. Lo que hubiera dentro había esperado 5 años. Quizá podía esperar una noche más. La carpeta se quedó en el cajón esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Me decía que esperaba el momento adecuado, pero la verdad era más simple. Tenía miedo. Miedo de lo que Evelyn había dejado. Miedo de lo que pudiera cambiar. Miedo de que, en cuanto la abriera, la frágil pieza que yo había construido en esa casa se hiciera añicos por completo. Pero la paz, estaba a punto de aprenderlo, nunca había sido mía para conservar. 3 días después de Navidad los oí discutir. Yo caminaba por el pasillo hacia el baño, con paso silencioso sobre la moqueta, cuando la voz de Lauren atravesó la puerta cerrada del dormitorio como una cuchilla. No estaba gritando exactamente, pero había una dureza en su tono que me hizo detenerme en seco. Han pasado 5 años, Daniel. 5 años con él viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestra electricidad. Se acabó. Tiene que irse. Me pegué a la pared, el corazón golpeándome tan fuerte que juraría que podían oírlo. Sabía que debía alejarme, que espiar era indigno, que lo que dijeran en su dormitorio era asunto suyo y no mío. Pero mis pies no se movieron. Mi cuerpo entendía lo que mi mente se negaba a aceptar. Esa conversación iba sobre mi futuro. La respuesta de Daniel llegó amortiguada, más débil, la voz de un hombre intentando encontrar un punto medio en una zona de guerra. Es mi padre, Lauren. No puedo echarlo a la calle. Él no. Empezó Lauren, su voz subiendo, y entonces se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi pude oírla conteniéndose, tirando de las palabras hacia adentro antes de que se escaparan. No aporta nada, continuó, con un tono ahora forzosamente calmado. Es una carga para nuestras finanzas, para nuestro matrimonio, para todo. He intentado tener paciencia, Daniel, pero ya no puedo más. O él o yo. Me quedé congelado en ese pasillo, con la cabeza dando vueltas. ¿Él no? ¿Él no qué? Se detuvo con tanta brusquedad, tan a propósito, que la frase incompleta se quedó flotando en el aire como humo. Hubo algo que estuvo a punto de decir, algo que se tragó en el último segundo. ¿Pero qué? La respuesta de Daniel fue demasiado baja para entenderla, solo un murmullo que podía ser acuerdo, protesta o nada. Entonces oí pasos acercándose a la puerta y me moví rápido, me metí en el baño y cerré con manos temblorosas. Me miré en el espejo. La cara que me devolvió la mirada era vieja y cansada, marcada por años de trabajo, preocupación y pérdida. Pero los ojos seguían agudos, seguían observando. Y ahora estaban llenos de preguntas sin respuesta. «¿El no?» Las palabras se me quedaron en bucle. «¿El no qué?» «No es bienvenido. No lo quieres». Eso habría tenido sentido, pero no era así como lo dijo. Había algo más, algo oculto bajo la superficie de esa frase, algo que casi se le escapó antes de frenarse. Me lo guardé,
como una pieza de puzle que aún no encajaba en ninguna parte. Esa tarde, Lauren se transformó. La mujer cortante de detrás de la puerta desapareció. En su lugar apareció alguien más suave, más cálida, casi encantadora. Me sonrió cuando bajé a cenar. Me preguntó por mi día. Incluso se rió de algo que dije, un chiste pequeño sobre el tiempo que ni merecía respuesta. Fue la actuación de su vida. Y no me engañó ni un segundo. La observé con cuidado durante la cena y noté algo que me heló la sangre. Ella también me estaba observando. No con la irritación despreciativa de siempre, ni con la indiferencia fría a la que me había acostumbrado con los años. Esto era distinto. Calculador. Como si me estuviera midiendo para algo. Como si estuviera haciendo planes. Daniel estaba entre los dos, removiendo la comida en el plato, sin aportar nada a la conversación. No podía mirarme. Cada vez que yo lo miraba, él encontraba algo fascinante en su puré, o en su vaso de agua, o en el dibujo de su servilleta. La culpa le salía por los poros. Pero no dijo nada. No hizo nada. Solo se quedó allí, atrapado entre una esposa que me quería fuera y un padre que se negaba a desaparecer. Después de cenar me excusé pronto. No podía seguir en esa mesa. No podía aguantar la actuación de Lauren ni la cobardía de Daniel. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Y durante un largo rato me quedé de pie, mirando el cajón de la mesilla donde esperaba la carpeta de Evelyn. Quizá era el momento de abrirla. Quizá las respuestas que necesitaba estaban dentro, esperando a que yo fuera lo bastante valiente para encontrarlas. Pero algo me frenó. Esta vez no era miedo. Era instinto. La sensación de que necesitaba entender qué estaba pasando en esa casa antes de añadir más secretos a la montaña. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la oscuridad mirando al techo mientras la frase incompleta de Lauren me resonaba en la cabeza como una campana que no dejaba de sonar. El no. ¿No qué? La pregunta me persiguió durante días. Me descubrí observando a Lauren con más atención, buscando pistas en sus expresiones, en sus palabras, en la forma en que se movía por la casa como si no solo fuera dueña del espacio, sino de todos los que vivíamos en él. Me pilló mirándola una o dos veces y sonrió con esa sonrisa nueva, la que nunca le llegaba a los ojos. Estaba esperando algo, planeando algo. Lo sentía en los huesos, como los viejos que sienten venir una tormenta. La respuesta llegó un martes por la mañana, enterrada en la basura. Era mi costumbre sacar la basura. Una de las pocas maneras de contribuir, de justificar mi existencia en una casa donde cada vez era más evidente que yo sobraba. Lauren había comentado una vez que al menos servía para algo. Y aunque se rió como si fuera una broma, esas palabras se me quedaron clavadas. Así que cada martes recogía las bolsas de la cocina y las llevaba a los contenedores al lado de la casa. Esa mañana vi algo de colores asomando por debajo de pozos de café y cáscaras de huevo. La curiosidad pudo más. Metí la mano y saqué un puñado de folletos, brillantes y alegres, de esos diseñados para que decisiones duras parezcan bonitas. Residencia Sunny Pines. En la portada, ancianos sonrientes jugando a las cartas en una sala común llena de luz. Centro Golden Years. En este, una mujer de mi edad iba en silla de ruedas empujada por una enfermera de sonrisa perfecta. Comunidad de retiro Peaceful Meadows. Solo el nombre me revolvió el estómago. Pero lo que me paró el corazón fue la letra. La letra de Lauren. Ordenada, precisa, llenando los márgenes con notas. Económico. Acepta Medicaid. Sin lista de espera, buenas reseñas. Lo bastante cerca para visitar, pero no demasiado cerca. Esa última estaba subrayada 2 veces. Me quedé allí, en el aire frío de la mañana, con los folletos temblándome entre las manos, y sentí que algo dentro de mí se movía. Esto no era una decisión repentina nacida de nuestra confrontación de Navidad. Los folletos estaban gastados en los bordes, doblados y redoblados, estudiados con el tiempo. Llevaba meses investigándolo, quizá más. Mientras yo me sentaba a su mesa y le daba las gracias por comidas que no me quería dar,
ella estaba planeando dónde meterme, cómo deshacerse de mí, cómo borrarme de su vida perfecta sin mancharse las manos. Quise entrar hecho una furia y enfrentarla. Quise tirarle los folletos a la cara y exigirle saber desde cuándo estaba planeando deshacerse de mí. Pero algo me detuvo. Tal vez el recuerdo del silencio de Daniel, la certeza de que él se pondría de su lado o no diría nada. Tal vez la carpeta esperando en mi cajón, los secretos que Evelyn había dejado y que yo aún no comprendía. O tal vez fue, simplemente, la claridad fría de saber que la ira no me serviría de nada. Lauren tenía todas las cartas en esa casa. Si quería sobrevivir, tenía que ser más listo de lo que ella esperaba. Volví a dejar los folletos en la basura exactamente donde los había encontrado. Llevé las bolsas al bordillo y regresé dentro con una expresión agradable en la cara, como si no hubiera pasado nada. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y estuve seguro de que todos dormían, por fin abrí la carpeta de Evelyn. Me temblaban las manos mientras rompía la cinta amarillenta. El sello cedió con un rasgado suave y extendí el contenido sobre la cama como piezas de un puzzle que no estaba seguro de querer resolver. Había más documentos de los que esperaba. Papeles legales con sellos oficiales, fotos antiguas con las esquinas curvadas y un sobre más pequeño sellado aparte, con la letra de Evelyn en el frente. Lee esto al final. Dejé ese sobre a un lado, respetando sus instrucciones incluso ahora, y me fijé primero en las fotografías. Eran viejas y descoloridas, momentos que casi había olvidado. Evelyn y yo en la treintena, jóvenes y esperanzados, delante de una casa que todavía no podíamos permitirnos. Una fiesta de cumpleaños con globos y tarta. Una figura pequeña al fondo, borrosa pero reconocible. Luego tomé los documentos legales. Mis ojos recorrieron las páginas, atrapando palabras y frases sin comprenderlas del todo. Certificado, adopción, condado de residencia, y entonces, en letras negras en negrita que parecieron saltar del papel, un nombre que reconocí, mi nombre, Henry James Wallace, y una fecha. 1992, el año en que Daniel llegó a nuestras vidas, el año en que Evelyn y yo tomamos la decisión más grande de nuestro matrimonio, el año en que todo empezó. Me quedé muy quieto, mirando el papel en mis manos, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. Evelyn había guardado esto. Todos estos años había guardado los registros de lo que hicimos, de lo que elegimos, de lo que nunca le dijimos a nuestro hijo. Y ahora, por razones que aún no entendía, se había asegurado de que esos documentos volvieran a mí. Mi mundo estaba a punto de cambiar. Lo sentía venir como los primeros temblores antes de un terremoto. No dormí esa noche. Me senté al borde de la cama con los documentos alrededor, leyendo y releyendo palabras escondidas durante más de 3 décadas. Para cuando la primera luz gris del amanecer se coló por mi ventana, ya había tomado una decisión. No la tomé con rabia, aunque tenía motivos de sobra para estar rabioso. No la tomé con prisa, aunque cualquiera diría que debería haber actuado antes. La tomé con esa claridad silenciosa que llega cuando por fin ves la verdad y entiendes que ya no puedes dejar de verla. Me iba. No porque ellos quisieran que me fuera, sino porque yo elegía irme. Saqué mi vieja maleta del armario, la misma que Evelyn y yo usamos en nuestra luna de miel hace 43 años. El cuero estaba agrietado, las esquinas gastadas, pero aún servía. Era suficiente. No necesitaba mucho. En estos 5 años había aprendido lo poco que en realidad hacía falta para sobrevivir. Empaqué despacio, con cuidado. Doblé camisas que habían colgado en el mismo armario desde la semana después del funeral de Evelyn, marcando pliegues que habían olvidado. Enrollé calcetines y ropa interior en paquetitos, una costumbre de mis días de trabajo, cuando cada centímetro de una fiambrera contaba. Puse encima el neceser, luego las gafas de leer, luego la Biblia gastada de mi madre. Cada cosa se sentía como un adiós pequeño, un trozo de vida que desmontaba con calma. Del cajón de la mesilla saqué el carné de biblioteca de Evelyn. Lo envolví en una tela suave, como se envuelve algo precioso y frágil, y lo guardé en el bolsillo interior de la maleta, donde descansaría contra la ropa. Donde fuera que yo fuera, ella iría conmigo.
Eso siempre había sido así. La carpeta fue lo último. No la volví a sellar. No tenía sentido. La verdad ya estaba fuera, al menos para mí. Pronto lo estaría para los demás. Estaba cerrando la cremallera cuando oí un golpecito en la ventana. Me giré y vi a Grace Holloway de pie en el patio lateral, con el abrigo apretado contra el frío de enero, el aliento formando pequeñas nubes en el aire. Me miraba con una expresión que no supe leer. ¿Preocupación? ¿Reconocimiento? Abrí la ventana. Grace, estás despierta temprano. Vi tu luz encendida toda la noche, dijo. Y ahora veo una maleta. Henry, ¿qué pasa? Consideré mentir. Habría sido más fácil. Inventar algo sobre visitar a un amigo, hacer un viaje corto, necesitar un respiro. Pero Grace había sido la mejor amiga de Evelyn durante 20 años. Le sostuvo la mano durante la quimioterapia y se sentó a mi lado en el funeral cuando yo no dejaba de temblar. Merecía algo mejor que mentiras. Me voy, dije, sin rodeos. Su rostro se descompuso. ¿Te vas? ¿Pero por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Lauren por fin? Se detuvo, pero yo escuché todo lo que no dijo. Es hora, Grace. Eso es todo. Ella negó con la cabeza, los ojos brillantes de lágrimas que era demasiado orgullosa para dejar caer. Pero esta es tu casa, Henry. No puedes marcharte de tu casa así como así. Me quedé con una mano sobre la maleta. Las palabras salieron despacio, escogidas con cuidado. Sí, dije. Es mi casa. En más sentidos de los que ellos saben. Grace me sostuvo la mirada un momento largo y vi cómo la comprensión le amanecía en los ojos. No me preguntó qué quería decir. Quizá ya lo sabía, o quizá simplemente confiaba en que yo tenía mis razones. Fuera como fuera, metió la mano por la ventana y me apretó la mano. «Me llamas», dijo con firmeza. «Donde quiera que acabes, me llamas. Prométemelo». «Te lo prometo». Ella asintió una vez, se secó los ojos con el dorso de la mano y regresó a su casa sin decir nada más. Grace siempre había sabido cuándo empujar y cuándo soltar. Era una de las cosas que más le gustaban a Evelyn de ella. De nuevo a solas, me concentré en la última tarea. Busqué un papel y un bolígrafo y me senté en el pequeño escritorio de la esquina para escribir. La nota fue corta. Pensé en escribir algo más largo, algo que lo explicara todo, que justificara mi marcha, que les hiciera entender lo que habían hecho. Pero al final las palabras no salieron. Las acusaciones se sentían huecas. La rabia se sentía desperdiciada. Así que lo dejé sencillo. He cumplido mi promesa a Evelyn durante 5 años. Me quedé cuando quería irme. Guardé silencio cuando quería hablar. Pero una promesa a los muertos no debería exigir que los vivos desaparezcan. No estoy huyendo. Me estoy eligiendo a mí mismo, quizá por primera vez. La carpeta contiene cosas que necesitáis ver. Lo siento, no pude ser yo quien os las explicara. La leí 2 veces, la doblé por la mitad y la llevé a la cocina. La casa seguía en silencio. Lauren y Daniel dormían hasta tarde, como siempre los fines de semana. Coloqué la nota en la nevera, sujeta por un imán con forma de concha de alguna vacaciones a las que nunca me habían invitado. Al lado dejé la carpeta boca abajo. Que descubrieran la verdad por sí mismos. Que se sentaran con ella como yo me había sentado toda la noche. Volví a mi habitación una última vez. Se veía exactamente igual que hace 5 años, cuando me mudé. Las mismas paredes beige, las mismas cortinas finas, la misma sensación de estar de paso, de ser temporal, de atravesar un lugar sin pertenecerle. No había dejado huella en ese cuarto porque ese cuarto nunca había sido mío. Cogí la maleta y caminé hasta la puerta principal. Dejé la mano sobre el pomo un instante. Pensé en todo lo que dejaba atrás. El hijo que no podía mirarme a los ojos. La nuera que me veía como un obstáculo que había que retirar. Los recuerdos de una vida que se me había escapado entre los dedos cuando no estaba mirando.
Luego giré el pomo y salí. No miré atrás. Hay puertas que, una vez cerradas, deberían quedarse cerradas. La casa estaba demasiado silenciosa cuando volví esa tarde. Lo noté en cuanto crucé el umbral, ese tipo de quietud que se posa sobre un lugar cuando falta algo. El coche de Lauren estaba en la entrada, pero ella no estaba ni en el salón ni en la cocina. La encontré de pie frente a la nevera, inmóvil, mirando algo que yo no podía ver. Lauren, la llamé. ¿Qué pasa? No se giró. Tenía los hombros rígidos, una postura demasiado quieta, antinatural. Cuando por fin habló, su voz salió plana, como nunca se la había oído. Tu padre se ha ido. Me acerqué. La confusión me nubló la cabeza. ¿Se ha ido? ¿Cómo que se ha ido? Y entonces lo vi. Una nota en la nevera, sujeta con ese estúpido imán de concha de nuestro viaje a Cancún. Y al lado, una carpeta de cartón gruesa, llena de papeles, boca abajo sobre la encimera, como si no quisiera que la miraran. Fui primero a por la nota. La letra de mi padre, cuidada y deliberada, la caligrafía de un hombre que aprendió a escribir antes de que los ordenadores volvieran irrelevantes esas cosas. La leí una vez, luego otra, con las palabras nadándome delante de los ojos. He cumplido mi promesa a Evelyn durante 5 años. Me quedé cuando quería irme. Guardé silencio cuando quería hablar, pero una promesa a los muertos no debería exigir que los vivos desaparezcan. No estoy huyendo. Me estoy eligiendo a mí mismo, quizá por primera vez. La carpeta contiene cosas que necesitáis ver. Lo siento, no pude ser yo quien os las explicara. ¿Qué promesa? Murmuré más para mí que para Lauren. ¿De qué está hablando? Lauren seguía sin moverse. Ahora miraba la carpeta, y había algo en su expresión que me apretó el estómago. No era pena. No era confusión. Era otra cosa, algo que no supe nombrar. ¿La has mirado? Pregunté, señalando la carpeta. ¿La carpeta? ¿La has abierto? Una pausa larga. Sí. Y por fin se giró para mirarme. Y durante un segundo vi algo cruzarle el rostro. ¿Miedo? ¿Cálculo? Desapareció antes de que pudiera estar seguro. Deberías verlo por ti mismo, dijo. Cogí la carpeta. Pesaba más de lo que esperaba, repleta de documentos y fotografías y lo que parecían certificados oficiales. Saqué el primer papel, un formulario viejo con mecanografía descolorida y un sello oficial en una esquina. Al principio las palabras de arriba no tenían sentido. Certificado de adopción. Las leí otra vez, convencido de que estaba entendiendo mal. Certificado de adopción, Estado de California. Se certifica que Daniel James Wallace, nacido el 15 de marzo de 1987, fue adoptado legalmente por Henry James Wallace y Evelyn Marie Wallace el 3 de septiembre de 1992. La habitación se me inclinó. Me agarré a la encimera para no caer, el papel temblándome en la mano. Adoptado. La palabra rebotó dentro de mi cabeza como una piedra caída en un pozo, cayendo y cayendo sin tocar nunca el fondo. Yo era adoptado. Mis padres, las personas a las que había llamado mamá y papá durante 38 años, no eran mis padres biológicos. Me habían elegido, me habían acogido, me habían criado como suyo y no habían dicho ni una palabra. Saqué más papeles. Documentos legales con mi nombre, un expediente de una agencia de servicios sociales de la que nunca había oído hablar y fotografías. Fotos antiguas, con esos colores apagados que se vuelven de un naranja raro, típico de principios de los 90. Un niño pequeño de pelo oscuro y ojos inseguros, de pie entre dos adultos que lo miraban como si fuera lo más valioso del mundo. Mi madre, Evelyn, había escrito algo detrás de una foto. Le di la vuelta y leí sus palabras a través de un velo de lágrimas que no había notado que me caían. El día que trajimos a Daniel a casa, lo elegimos. Es nuestro hijo en todo lo que importa. Nunca me lo dijeron, susurré. Las palabras se quedaban cortas, demasiado pequeñas para contener lo enorme de lo que sentía. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mí, sobre mi familia,
sobre de donde venía, estaba construido sobre un secreto que se suponía que yo nunca debía descubrir. Miré a Lauren, desesperado por algo. Consuelo, explicación, lo que fuera. Era mi esposa. Llevábamos 10 años juntos. Se suponía que era a quien yo acudía cuando el mundo dejaba de tener sentido. Pero algo en sus ojos me detuvo. No estaba llorando. No estaba en shock. Ni siquiera estaba confundida. En lugar de eso, se quedó perfectamente quieta, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome con una expresión que no conseguí descifrar. Preocupada, sí, pero no preocupada por mí. Preocupada por otra cosa, por algo que yo no entendía. ¿Lo sabías? La pregunta se me escapó antes de poder frenarla. ¿Qué? Su voz fue demasiado rápida, demasiado cortante. Claro que no. ¿Cómo iba a saber yo algo así? Pero no me miró a los ojos. Miró al suelo, a la ventana, a cualquier sitio menos a mi cara. Y en ese instante algo frío se me asentó en el pecho. Una sospecha demasiado terrible para decir en voz alta. Una posibilidad para la que no estaba preparado. Miré a mi esposa esperando consuelo. Pero ella no parecía sorprendida por lo que había en esa carpeta. Parecía acorralada. Los días siguientes se mezclaron, borrosos, como acuarelas bajo la lluvia. No podía comer. No podía dormir. Me movía por la casa como un fantasma, cogiendo los papeles de adopción y volviéndolos a dejar, mirando fotos de un niño de 5 años al que ya no reconocía. Ese niño de las fotos parecía tan esperanzado, tan ajeno al secreto que lo seguiría toda su vida. Quise atravesar los años y advertirle. ¿Pero advertirle de qué? ¿De que las personas que lo amaban no eran sus padres de verdad? ¿O de que de verdad era una palabra muchísimo más complicada de lo que él podría entender jamás? No estaba enfadado con mi padre. Esa era la parte extraña. Lauren esperaba que yo explotara, esperaba que yo estuviera furioso y me lanzaba frases sobre traición y engaño, pero la rabia no llegaba. En su lugar me sentía vacío, como si me hubieran raspado por dentro hasta dejarme limpio de todo lo que creía saber sobre mí. ¿Por qué no me lo dijeron? Lo dije en voz alta una mañana, sentado en la mesa de la cocina con un café que no había tocado. 38 años. Tuvieron 38 años para decirme la verdad. Lauren se sentó frente a mí, con las manos alrededor de su taza, con una expresión cuidadosamente compasiva. «Porque te mintieron, Daniel. Eso es lo que hacen los mentirosos. Siguen mintiendo hasta que alguien los obliga a parar. Mi madre no era una mentirosa. Te ocultó esto toda tu vida. ¿Cómo llamas tú a eso?» Negué con la cabeza, incapaz de aceptar ese enfoque. Evelyn Wallace había sido la persona más honesta que yo había conocido. Ella me enseñó a decir la verdad aunque doliera, a asumir mis errores, a enfrentar las conversaciones difíciles de frente. La idea de que hubiera cargado con ese secreto durante décadas no encajaba con la mujer que yo recordaba. Tenía que haber un motivo, algo que yo aún no entendía. ¿Y tu padre?, insistió Lauren, apretando donde sabía que dolía. Él no es mejor. Lo supo todo el tiempo y no dijo nada. Se quedó en nuestra casa comiendo nuestra comida, mirándote vivir una mentira. ¿Qué clase de padre hace eso? La miré y, por primera vez, algo en sus palabras me sonó mal. No el contenido, sino la forma. Estaba demasiado preparada, demasiado pulida, como si hubiera ensayado ese discurso, esperando el momento perfecto para soltarlo. Antes de que pudiera responder, oí el golpe del buzón en el recibidor. Una interrupción bienvenida. Me levanté y fui a la puerta, agradecido por cualquier excusa para escapar de esa conversación. Casi todo era basura, ofertas de tarjetas, catálogos, un folleto de una pizzería a la que nunca pediríamos. Pero un sobre me llamó la atención. Venía de la oficina de impuestos del condado, grueso, oficial, con una ventanita donde se veía el nombre y la dirección. Henry Wallace, nuestra dirección. Fruncí el ceño, dándole vueltas al sobre. Según el remitente era un recibo del impuesto de la propiedad.
¿Pero por qué estaría a nombre de mi padre? Él no era dueño de esta casa. Lo éramos nosotros. Daniel y Lauren Wayace, tal como aparecía en la hipoteca que llevábamos casi una década pagando. ¿Qué es? Preguntó Lauren, que me había seguido al pasillo, con los ojos clavados en el sobre. Nada, un error. Lo dejé caer sobre la mesita con el resto del correo. La oficina de impuestos se lo habrá enviado al nombre equivocado. Pero incluso mientras lo decía, algo me pinchó por dentro. Una vocecita al fondo de la cabeza haciendo preguntas que yo no quería considerar. ¿Por qué estaría el nombre de mi padre en algo relacionado con esta casa? ¿Qué más no sabía? Aparté la idea. Ya tenía suficiente con lo que cargar. En los días siguientes, el comportamiento de Lauren cambió de formas que yo no supe nombrar. Se volvió más atenta, más solícita, pero también más controladora. Quería saber dónde estaba yo en todo momento. Me sugirió que me tomara tiempo libre del trabajo para procesarlo. Propuso que guardáramos los papeles de adopción, que los volviéramos a meter en la carpeta, que fingiríamos que nunca los habíamos visto. Tenemos que seguir adelante, dijo una noche, con su mano sobre mi brazo y una voz suave, razonable. Darle vueltas a esto no va a cambiar nada. Tus padres tomaron su decisión. Ahora tenemos que tomar la nuestra. Podemos olvidarnos de esto y centrarnos en nuestro futuro. Pero yo no podía olvidarlo. Y, más importante aún, estaba empezando a ver cosas que había pasado por alto durante años. La manera en que Lauren desviaba las conversaciones cuando no le interesaban. La forma en que administraba la información, decidiendo que debía saber yo y cuándo debía saberlo. La forma en que moldeaba los relatos a su conveniencia, colocándose siempre como la razonable, la víctima, la voz de la cordura en un mundo caótico. Yo siempre había pensado que esos rasgos eran fortalezas, organización, claridad, decisión. Pero ahora, viéndola manejar mi crisis con tanta práctica, con tanta eficiencia, empecé a verlo distinto. No me estaba apoyando. Me estaba gestionando. Controlando la historia como controlaba todo lo demás en nuestra vida. Una noche, mientras estábamos en el salón fingiendo ver la tele, por fin le hice la pregunta que me ardía en el pecho desde hacía días. ¿Por qué no estás más afectada? Lauren se giró hacia mí, con una sonrisa automática, perfectamente medida. ¿Qué quieres decir por lo de la adopción? Por mi padre yéndose, por todo. Te veo tan tranquila, tan en control. Le busqué en la cara algo auténtico, algo real. ¿Por qué no estás más afectada? Su sonrisa titubeó. Solo un instante, tan breve que pude habérmelo imaginado. Y luego volvió, suave, tranquilizadora. Estoy afectada por ti, cariño. Eso es lo que importa. Estoy intentando ser fuerte para que tú no tengas que serlo. Pero sus ojos contaban otra historia. Estaban alerta, calculando. Los ojos de alguien esperando a que pase la tormenta, con la esperanza de que el daño no sea demasiado grande. El apartamento era pequeño, un solo dormitorio, un baño donde apenas podías girarte, una cocina que hacía también de salón si empujabas la mesa contra la pared. La alfombra estaba gastada en algunas zonas y las ventanas daban a un aparcamiento en lugar de a un jardín. Para cualquiera, era un paso atrás comparado con el cuarto de invitados que había ocupado durante 5 años. Para mí, era el lugar más tranquilo en el que había vivido jamás. Lo encontré 3 días después de irme de casa de Daniel, por un anuncio de clasificados en un periódico que compré en una gasolinera. La casera era una profesora jubilada llamada Dorothy, que hizo pocas preguntas y aceptó el primer mes en efectivo. Me enseñó el apartamento disculpándose por el tamaño, por lo viejos que eran los electrodomésticos, por el ruido de la autopista cercana. Yo le dije que era perfecto. Me miró como si creyera que estaba bromeando, pero lo decía en serio, cada palabra. Esa primera noche dormí 9 horas seguidas. Sin pasos en el pasillo que me pusieran en tensión. Sin conversaciones ahogadas que tuviera que forzarme a escuchar. Sin una frialdad esperando en las escaleras a la hora del desayuno.
sin tener que ir midiendo el humor de nadie. Solo silencio, profundo y sanador, envolviéndome como una manta que había olvidado que necesitaba. Me desperté a la mañana siguiente e hice café en mi propia cocina, usando una taza que compré en una tienda de segunda mano por 50 centavos. Me senté junto a la ventana y vi salir el sol sobre el aparcamiento. Y sentí algo que no había sentido en años. No era felicidad, no exactamente. Era algo más tranquilo, algo parecido a la paz. Michael vino a verme una semana después de que me instalara. Trajo una botella de vino y una expresión preocupada, y le agradecí las dos cosas de maneras distintas. Nos sentamos en mi mesita y él miró alrededor del apartamento con esa diplomacia cuidadosa de quien intenta no decir lo que piensa. «Es acogedor», dijo por fin. Sonreí. «Es mío. Con eso me basta». Asintió, aceptándolo, y nos sirvió a cada uno una copa. Durante un rato hablamos de nada importante, del tiempo, de un amigo común que acababa de ser abuelo, de un restaurante del centro que cerró después de 40 años, la charla cómoda de dos viejos amigos que no necesitan rellenar cada silencio. Pero al final Michael dejó la copa y me miró con una expresión que reconocí. Su cara de abogado, la que se ponía cuando iba a decir algo serio. «Henry, necesito preguntarte algo. ¿Has pensado que viene ahora? ¿A qué te refieres?» «Me refiero a la casa, a los documentos, a todo lo que Evelyn te dejó». Se inclinó hacia adelante, con la voz baja y sincera. «Tienes opciones legales. Si quisieras reclamar lo que te corresponde, yo podría ayudarte. Todo el papeleo está en regla. Tendrías un caso muy sólido». Medité sus palabras con cuidado. Una parte de mí, lo admito, se sintió tentada. La parte que recordaba cada mirada helada de Lauren, cada momento en que me hicieron sentir pequeño en mi propia casa. La parte que quería justicia, o al menos reconocimiento. Pero esa parte ya estaba más callada de lo que había estado. La distancia tiene esa manera de suavizar los bordes. «No», dije al final. «No quiero atacarlos. No es por eso por lo que me fui». Michael alzó una ceja. «Entonces, ¿por qué te fuiste?» «Porque quedarme me estaba matando, y porque necesitaban ver la verdad». Di un sorbo al vino, dejando que el calor me bajara por el pecho. «Que se sienten con ello, Michael. Que entiendan lo que tenían y cómo lo trataron. Ese castigo es suficiente». Me observó un largo momento, y luego suspiró. «Eres mejor hombre que la mayoría, Henry Wallace. Soy un hombre cansado. Hay diferencia». Antes de irse, Michael se detuvo en la puerta. «Sabes que en esa carpeta hay más, algo que no has leído todavía. El sobre pequeño. Evelyn fue muy específica sobre cuándo debías abrirlo». Asentí. Lo sabía. El sobre había estado sobre mi escritorio desde que deshice la maleta, esperándome igual que había esperado 5 años. Solo que no estaba seguro de estar preparado. 3 días después, Grace llamó. Le había dado mi nuevo número antes de irme y, fiel a su palabra, ya se había interesado por mí 2 veces. Pero esa llamada era distinta. Su voz tenía un peso que me hizo enderezarme. «Henry, llevo días pensando en algo. Algo que Evelyn me dijo al final». «¿Qué cosa?» «Dijo que escribió cartas para todos los que importaban. Cartas para leer después de que ella se fuera». Grace hizo una pausa, y la oí tomar aire. Dijo que dejó una para Daniel, una para mí y una para ti. ¿Llegaste a recibir la tuya? La pregunta me golpeó como si fuera algo físico. Miré al otro lado del cuarto, hacia el escritorio, donde estaba el sobrepequeño que había viajado conmigo de una vida a otra. La letra de Evelyn en el frente, descolorida pero aún clara. «Lee esto al final». «Sí», dije en voz baja. «Lo tengo». «¿Lo has leído?» «Todavía no». Grace guardó silencio un momento. «Quizá ya va siendo hora, Henry». Quizá es eso lo que ella estaba esperando. Cuando colgamos, me quedé muy quieto en mi pequeño apartamento,
rodeado de la calma que tanto me había costado encontrar. El sobre parecía brillar sobre el escritorio, tirando de mí con una gravedad a la que ya no podía resistirme. Evelyn lo sabía. Ella siempre había sabido más de lo que dejaba ver, siempre había mirado más lejos de lo que nadie le reconocía. Lo que fuera que hubiera en ese sobre, lo había escrito para este momento. Para el hombre en el que yo me convertiría después de que todo se viniera abajo. Me acerqué al escritorio y lo tomé. Su letra, sus palabras, su último regalo, esperando tantos años. Quizá por fin era el momento. La llamada llegó un jueves por la tarde. Yo estaba sentado en el salón mirando a la nada cuando el teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente lo habría dejado ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Tal vez instinto, tal vez destino, o quizás solo estaba cansado de evitar las cosas. Daniel, habla Michael Reeves, el abogado de tu padre. Me incorporé, con el corazón golpeándome de pronto. ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? Está bien, sano y establecido. Hubo una pausa, de esas que preceden a malas noticias, pero necesito hablar contigo de un asunto legal. Tiene que ver con la propiedad de tu dirección. ¿La casa? ¿Qué pasa con ella? Otra pausa. Cuando Michael volvió a hablar, su voz era cuidadosa, medida, como hablan los abogados cuando van a soltar una información que lo cambia todo. Daniel, necesito informarte de que la casa en la que vives es, legalmente, propiedad de Henry Wallace. Siempre lo ha sido. Las palabras no tenían sentido. Las oía, entendía cada una por separado, pero juntas formaban una frase de otro universo. Eso es imposible. Lauren y yo compramos esta casa hace 9 años. Tenemos una hipoteca. Pagamos todos los meses. No, dijo Michael con suavidad. No la tenéis. La casa se compró al contado en 2016. Sin hipoteca, sin préstamo. La escritura está a nombre de tu padre y lo ha estado desde el día de la compra. Tengo aquí toda la documentación si quieres verla. No podía hablar. No podía respirar. El cuarto pareció inclinarse a mi alrededor y me agarré al brazo del sofá para no caer. Al otro lado del salón, Lauren levantó la vista del móvil, entornando los ojos al ver mi cara. Eso no puede ser, logré decir. Nosotros calificamos para una hipoteca. Hicimos todo el proceso. Solicitasteis una hipoteca, corrigió Michael. Pero os la negaron. Tu crédito en ese momento no era suficiente y los ingresos de Lauren por sí solos no podían sostener el préstamo. Tu padre vino a verme esa misma semana. Me pidió que lo ayudara a comprar la casa al contado usando sus ahorros y los de Evelyn. Todo lo que habían guardado para la jubilación. Quería ponerla a tu nombre, pero le aconsejé que mantuviera la escritura a su nombre de forma temporal por motivos fiscales y de planificación patrimonial. Aceptó, con la intención de transferir la propiedad más adelante. Se oyó un suspiro pesado al otro lado de la línea. Nunca lo hizo. El recuerdo me golpeó como una ola. 2016. Lauren y yo habíamos encontrado la casa de nuestros sueños, hicimos una oferta, empezamos a planear el futuro. Luego llegó la llamada del banco, la carta de rechazo, la decepción aplastante. Una semana después, de algún modo, el trato salió adelante. Lauren dijo que lo había arreglado con otro prestamista, que encontró una solución creativa, que lo gestionó todo. Yo estaba tan aliviado, tan agradecido, que no hice preguntas. Confié en ella. Confié en ella. Tu padre ha pagado los impuestos de la propiedad cada año, continuó Michael. Ha mantenido el seguro. Legalmente, la casa le pertenece a él. Podría haberos desalojado en cualquier momento. Podría haberla vendido por debajo de vosotros y quedarse cada centavo. Hubo una pausa. Eligió no hacerlo. Incluso después de todo lo que pasó, incluso después de cómo lo trataron, jamás amenazó con recuperarla. Solo siguió pagando las facturas y callando. Pensé en el aviso de impuestos que había tirado a un lado semanas antes. Henry Wallace,
impreso con claridad en la ventanita del sobre. Yo había supuesto que era un error, una confusión administrativa. Pero no lo era. Era la verdad delante de mí, esperando a que la viera. —¿Por qué me lo dices ahora? Mi voz salió áspera, raspada por todo lo que sentía. —Porque tu padre me lo pidió. Dijo, te mereces saber la verdad. Toda. El tono de Michael se suavizó. No intenta hacerte daño, Daniel. No intenta castigarte. Solo quiere que entiendas lo que él entregó y lo que nunca pidió a cambio. Yo no podía responder. El peso de mis propios fallos me aplastaba, apretándome el pecho hasta casi no dejarme respirar. Todos esos años, todas esas cenas en las que me quedé callado mientras Lauren lo hacía sentirse fuera de lugar. Todas esas veces que lo traté como una carga, como una molestia, como un invitado que se había quedado de más. Y todo el tiempo era él quien nos estaba manteniendo un techo. Él era el que lo había sacrificado todo para que tuviéramos un hogar. Yo había estado viviendo en la casa de mi padre, comiendo en la mesa de mi padre, durmiendo bajo el techo de mi padre, y dejé que mi esposa le diera una factura por el privilegio de existir en un espacio que le pertenecía. La vergüenza fue abrumadora, física. Quise salir de mi propia piel para volver atrás y deshacer cada instante de cobardía y crueldad, pero no podía. El pasado estaba fijo, inamovible, un monumento a todo lo que debería haber sido y no fui. Cuando colgué, Lauren ya estaba a mi lado. —¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho? Se lo conté y observé su cara mientras las palabras caían. Se puso pálida, más pálida de lo que la había visto nunca. Pero había algo más en su expresión. No era sorpresa. No era confusión. Era miedo. El miedo de alguien cuyo mundo cuidadosamente construido se está desmoronando. Tenemos que hablar con él, dijo, agarrándome del brazo. Me apretaba con fuerza, casi desesperada. Tenemos que arreglarlo. Podemos explicarlo. Podemos disculparnos. Podemos llegar a un acuerdo. Miré su mano en mi brazo, las uñas perfectas, los anillos que le compré, los dedos que firmaron cheques, hicieron planes y dirigieron mi vida durante una década. Luego miré su cara, el cálculo detrás del pánico, y algo dentro de mí por fin se rompió. Me aparté. ¿Arreglar qué? Dije en voz baja. No podemos arreglar lo que hemos roto. El silencio entre nosotros se estiró durante horas. Lauren se refugió en el dormitorio mientras yo me quedaba solo en el salón, rodeado de muebles que mi padre había pagado en una casa que mi padre poseía, peleando con una vergüenza tan profunda que no veía el fondo. Cada vez que creía haber tocado lo peor, aparecía otro recuerdo. Otro momento en que le fallé. Otra oportunidad desperdiciada de ser un buen hijo. Pero bajo la vergüenza estaba creciendo otra cosa. Una sospecha que me llevaba semanas royendo, desde que vi la cara de Lauren cuando abrió aquella carpeta. La forma en que no se sorprendió. La forma en que intentó redirigir mis emociones para manejar el relato, para controlar cómo yo procesaba una información que debería habernos destrozado a los dos. Ella ocultaba algo. Ahora estaba seguro. La encontré en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, deslizando el dedo por el móvil con esa falsa naturalidad que te dice que estaba esperando este enfrentamiento. Cuando entré, levantó la vista con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. —¿Te sientes mejor? —preguntó. Pensaba que podríamos pedir cena. Quitarnos esto de la cabeza. —¿Por qué has estado tan rara? Su sonrisa titubeó. —¿Qué quieres decir? Desde la carpeta, desde que supimos lo de la adopción, di un paso más, vigilando su cara, buscando una grieta en la fachada. Has estado nerviosa, saltas por nada. Cada vez que menciono a mi padre cambias de tema. ¿Por qué? No sé de qué hablas. Dejó el móvil, endureciendo la postura. He intentado apoyarte en un momento difícil. Si eso te parece raro, quizá deberías revisar tus expectativas. Clásico, Lauren, convertir mis preguntas en acusaciones contra mí. Había caído 1000 veces. Esta noche no. El día que encontramos los papeles de adopción, dije despacio. Tú no te sorprendiste.
Te vi la cara, Lauren. Estabas preocupada, incluso asustada, pero no sorprendida. Di otro paso hacia ella. ¿Por qué no te sorprendiste, Lauren? Esto es ridículo. Estaba en shock, igual que tú. No, mi voz subió, alimentada por semanas de dudas y por la certeza creciente de que me habían tomado el pelo. Estás ocultándome algo. Lo veo cada vez que me miras, cada vez que sale el nombre de mi padre. ¿Qué es? ¿Qué no me estás diciendo? Lauren se levantó de golpe, la compostura rompiéndose por los bordes. Tienes que calmarte. Estás paranoico. Todo esto ha sido estresante y estás buscando a quién culpar. Lo entiendo, pero no voy a ser tu objetivo. Entonces dime la verdad. Te he dicho la verdad. No, no lo has hecho. Las palabras me estallaron más alto de lo que pretendía. Me has gestionado. Me has desviado. Me has dicho lo que querías que creyera, pero no me has dicho la verdad. Ni una sola vez. Ni sobre esto ni sobre nada. Algo en su cara cambió. La máscara que llevaba tanto tiempo, la esposa perfecta con las respuestas perfectas, empezó a resbalar. Vi pánico debajo. Pánico real. Del que aparece cuando te das cuenta de que has perdido el control de una situación que creías tuya. Daniel, por favor. El cuarto se quedó en silencio. Lauren me miraba, el pecho subiendo y bajando, los ojos brillantes de algo que podían ser lágrimas o podía ser rabia. Y entonces, como si se rompiera un dique, la verdad se le desbordó, porque yo ya lo sabía. Está bien. Su voz salió cruda, rota, sin ningún adorno. Llevo años sabiendo que él no es tu padre de verdad. El mundo se detuvo. Oí las palabras, sentí cómo me golpeaban el pecho, pero no podía procesarlas. No podía hacer que significaran lo que obviamente significaban. ¿Qué? La cara de Lauren se desmoronó. Poco después de casarnos, ayudé a tu madre a organizar unos documentos antiguos, planificación del patrimonio, dijo. Encontré los papeles de adopción en una caja que ella había olvidado. Vi tu nombre, la fecha, todo. ¿Y nunca me lo dijiste? Iba a decírtelo. Te juro que iba a decírtelo, pero pensé, ¿para qué cargarte con algo así? Tus padres claramente querían mantenerlo en secreto. ¿Quién era yo para interferir? Ya lloraba. Las lágrimas le caían por las mejillas, pero yo no sentía nada. Ni compasión, ni conexión. Solo una frialdad que se expandía en forma de entumecimiento. 10 años, dije en voz baja. Lo supiste 10 años. Y me viste tratar a mi padre como a un extraño. Me viste quedarme callado mientras tú lo despreciabas, lo empequeñecías, lo empujabas fuera de nuestras vidas. Y todo el tiempo sabías que él me eligió. Eligió ser mi padre. Yo te estaba protegiendo. No. La palabra salió afilada como un cuchillo. Te estabas protegiendo a ti. Usaste lo que sabías para justificar cómo lo tratabas. Él no era familia de verdad, ¿no? Eso es lo que te decías. Así era como podías mirarlo a los ojos todos los días y aún así dormir por la noche. Lauren estiró la mano hacia mí. Daniel, por favor. Te quiero. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Me aparté de su alcance. Por primera vez en 10 años, vi a mi esposa con claridad. No a la mujer de la que me enamoré. No a la compañera que creía conocer. A otra persona. A una desconocida con una cara familiar. ¿Quién eres? Me salió en un susurro. Creía que te conocía. Creía que entendía con quién me casé, pero tú no eres esa persona. Quizá nunca lo fuiste. Las lágrimas de Lauren se secaron. Se le endureció la cara, defensiva, y la máscara le volvió a encajar. Hice lo que tenía que hacer. Si no puedes entenderlo, entonces quizá nunca me entendiste. La miré un largo momento. Mi esposa, la madre de los hijos que nunca tuvimos, la mujer a la que elegí por encima de mi propio padre una y otra vez sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Luego me giré y salí del cuarto.
El sobre estuvo 3 días más sobre mi escritorio antes de que encontrara el valor para abrirlo. Lo cogía, le daba la vuelta en las manos, seguía con la yema del dedo las curvas de la letra de Evelyn y lo volvía a dejar. Era lo último que me había dado. La última parte de ella que quedaba sin abrir, sin leer, desconocida. Cuando rompiera ese sello, ya no quedaría nada por descubrir. No más sorpresas, no más momentos de escuchar su voz por primera vez. Pero las palabras de Grace no dejaban de repetírseme. Quizá ya va siendo hora. Quizá es eso lo que estaba esperando. Al cuarto día me senté en mi pequeña mesa de cocina con una taza de café que no pensaba beber y el sobre delante. La luz de la mañana entraba por la ventana con un ángulo que me recordó a nuestra vieja casa, la que Evelyn y yo teníamos antes de que Daniel naciera. Antes de que todo se complicara. Antes de que la vida se volviera una cadena de compromisos, sacrificios y promesas hechas a gente que ni siquiera podía cumplir las suyas. Metí el pulgar bajo el sello. El papel era viejo, el pegamento estaba quebradizo por el tiempo. Cedió con facilidad, casi con ganas, como si llevara esperando este momento tanto como yo. Dentro había una sola hoja doblada en dos. La letra de Evelyn, esa escritura elegante que usaba para todo, desde la lista de la compra hasta notas de amor, cubría ambas caras. La desplegué con cuidado, como si pudiera deshacerse en polvo entre mis manos, y empecé a leer. Mi querido Henry, si estás leyendo esto, es que las cosas han ido mal. Estoy escribiéndote esto 3 semanas antes de que los médicos digan que me iré. Puede que se equivoquen. Puede que venza a esto y nos riamos de esta carta dentro de 20 años. La saquemos en alguna cena de aniversario y brindemos por el futuro que casi no tuvimos. Pero no lo creo. Puedo sentir cómo me apago un poco más cada día. Y hay cosas que necesito decirte antes de irme. Cosas que debería haber dicho en voz alta, pero nunca encontré las palabras. Sé lo de Lauren. Lo sé desde hace mucho, más de lo que he dejado ver. He visto cómo te mira cuando cree que nadie la observa. La impaciencia, el desprecio, la manera en que te trata como un obstáculo en lugar de como una persona. Me dije que era su forma de ser, que con el tiempo se ablandaría, que el amor de Daniel por ti le enseñaría a quererte también. Me equivoqué. La semana pasada la enfrenté. Esperé a que Daniel estuviera en el trabajo y a que tú hubieras salido a hacer recados. Y le pedí que se sentara conmigo. Solo nosotras dos, de mujer a mujer. Le dije que sabía que me estaba muriendo, que ya no estaría ahí para protegerte y que necesitaba que me prometiera algo. Me miró a los ojos, Henry. Me tomó la mano y juró que cuidaría de ti. Prometió tratarte con respeto, hacerte sentir bienvenido en su casa, honrar todo lo que habías hecho por Daniel. Dijo todo lo correcto. Su voz era firme. Sus ojos estaban claros. Y Dios me ayude, quise creerla. Necesitaba creer que, cuando yo ya no estuviera, alguien velaría por ti. Que no estarías solo. Pero yo conozco a Lauren mejor de lo que ella cree. He visto cómo opera, cómo le dice a la gente lo que quiere oír y luego hace exactamente lo que le da la gana. Por eso te escribo esta carta como un seguro, como un mensaje desde más allá, por si pasa lo peor. Por si rompe su promesa en cuanto yo ya no esté para exigirle cuentas. Si estás leyendo esto, lo hizo. Rompió su promesa. Y lo siento tanto, mi amor. Siento no haber podido protegerte. Siento haber confiado en alguien que no lo merecía. Siento haberte dejado solo en una casa con gente que no veía tu valor. Pero necesito que entiendas algo, Henry. Ya has dado suficiente, más que suficiente. Has pasado la vida sacrificándote por los demás, por mí, por Daniel, por todo el mundo, menos por ti. Y aunque esa generosidad es una de las cosas que más amo de ti, también es lo que me rompe el corazón, porque tú mereces más que ser el ya que estás de alguien. Mereces más que una gratitud que nunca llega. No dejes que la ira te guíe. Esa no eres tú y no te traerá paz. Pero tampoco dejes que la culpa te atrape. Si te has ido de esa casa, si por fin te has elegido a ti mismo,
entonces has hecho lo correcto, lo valiente, lo que yo debía haberte animado a hacer hace años. Vive, Henry. No por Daniel. No por mi recuerdo. Por ti. Encuentra alegría donde puedas. Haz nuevos amigos. Come comida rica. Mira películas malas. Duerme la siesta al sol de la tarde sin sentirte culpable. Haz todo lo que fuiste posponiendo porque creías que ya habría tiempo después. Siempre hay menos tiempo del que pensamos. Yo estaré mirando. Estaré orgullosa. Y cuando llegue tu momento, estaré esperándote. Con todo mi amor, para siempre y siempre, Evelyn. Leí la carta 3 veces. Luego la dejé sobre la mesa y me quedé muy quieto, dejando que sus palabras me atravesaran como agua. Ella lo había sabido. Años atrás, muriéndose en una cama de hospital, había visto a Lauren con claridad cuando yo no pude. Había intentado protegerme incluso entonces, arrancando promesas que debía sospechar que se romperían. Y cuando esas promesas fallaron, me dejó esto, un último regalo, permiso para vivir. Volví a coger la carta y me la apreté contra el pecho, sintiendo como el papel crujía contra la camisa. La voz de Evelyn resonaba en mi mente con una claridad que parecía que estuviera sentada frente a mí. No dejes que la culpa te atrape. Ya has dado suficiente. Es hora de vivir para ti. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. No del todo. Eran lágrimas de liberación, de gratitud, de un amor que atravesaba la muerte y se estiraba 5 años para abrazarme justo cuando más lo necesitaba. Después de todo ese tiempo, ella aún me estaba protegiendo. El golpe en la puerta llegó 3 días después. No esperaba a nadie. Grace me había llamado esa mañana para saber cómo estaba, y Michael pasó a verme a principios de semana. Mi vida se había acomodado en un ritmo tranquilo de café, libros y paseos largos por barrios que apenas empezaba a conocer. Así que cuando oí el sonido en la puerta, tentativo e inseguro, mi primer pensamiento fue que Dorothy venía a arreglar la fuga del baño que llevaba prometiendo atender. Abrí y me encontré a mi hijo. Daniel estaba en el pasillo, más pequeño de lo que lo recordaba. Tenía los hombros encorvados, la cara pálida y consumida, y los ojos enrojecidos de alguien que no había estado durmiendo. Llevaba la misma chaqueta de la última vez que lo vi, aquella noche de Navidad que ahora parecía otra vida. Pero todo lo demás en él había cambiado. Se había ido la seguridad. Se había ido la distancia. Lo que quedaba era un hombre de 38 años que se veía exactamente como el niño de 5 que yo había traído a casa tantos años atrás, perdido, asustado, esperando desesperadamente que alguien le dijera que todo iba a estar bien. «Papá». La voz se le quebró al decirlo. «Lo siento. Lo siento muchísimo». Yo no le grité. No le solté un sermón. No le enumeré todas las formas en que me había herido ni le exigí explicaciones por años de silencio y desprecio. Solo abrí más la puerta y me hice a un lado. «Pasa, hijo». Se derrumbó en cuanto cruzó el umbral. Los sollozos le salieron de un sitio profundo, feos, crudos, de esos que arrancan todo lo falso y dejan solo lo real. Lo guié hasta el sofá pequeño y me senté a su lado, con la mano en su espalda, esperando a que pasara la tormenta. Aún no había nada que decir. Las palabras vendrían después. Ahora lo único que necesitaba era saber que no estaba solo. Nos quedamos así mucho rato. Al final, su respiración se calmó. Se secó la cara con el dorso de la mano y miró mi apartamento con unos ojos que parecían verlo todo y nada a la vez. «Aquí es donde has estado viviendo. Es suficiente». Negó con la cabeza y le volvieron a asomar lágrimas. «No lo es. Deberías estar en un sitio mejor. Tú mereces». «Daniel», dije su nombre con firmeza pero con suavidad. «Aquí es donde yo quiero estar. Eso es lo que importa». Volvió a quedarse callado. Preparé café para los dos, más por tener las manos ocupadas que porque alguno necesitara cafeína. Cuando me senté otra vez, por fin hizo la pregunta que yo llevaba 33 años esperando responder. «Cuéntame lo de la adopción».
Cuéntamelo todo. Y lo hice. Le hablé de los años antes de que él llegara a nuestras vidas, cuando Evelyn y yo lo intentamos y no pudimos tener hijos. Las visitas al médico, las pruebas, el duelo silencioso que se nos metió en el matrimonio como una niebla que no conseguíamos levantar. Le hablé del día en que decidimos adoptar, de cómo Evelyn lloró, no de tristeza, sino de esperanza, al darse cuenta de que la familia no tenía por qué significar sangre. Le hablé de la primera vez que vimos su foto, un niño pequeño, pelo oscuro, ojos serios, 5 años y ya cargando un peso que ningún niño debería cargar. La trabajadora social dijo que era callado, retraído, que le costaba confiar. Nos advirtió que podía llevar tiempo que se abriera, que niños como él a menudo tenían dificultades para vincularse. No nos importó. Miramos aquella foto y supimos que era nuestro. Le conté el día que lo trajimos a casa, el 3 de septiembre de 1992. Evelyn llenó la casa de globos e hizo una tarta, aunque ni siquiera sabía si a él le gustaba la tarta. Recuerdo subir su maletita por las escaleras hasta la habitación que habíamos preparado, pintada de azul, con estrellas en el techo, porque pensamos que a los niños les gustaban las estrellas. Él se quedó en la puerta muchísimo tiempo, mirando, como si no pudiera creer que aquello fuera real. Entonces Evelyn se arrodilló a su lado y le dijo: «Esta es tu habitación. Esta es tu casa. Y ahora somos tu familia». Él la abrazó antes de que yo terminara de dejar la maleta en el suelo. Le rodeó el cuello con esos bracitos y se agarró como si le fuera la vida en ello. Evelyn me miró por encima de su hombro con lágrimas cayéndole por la cara. Y yo supe, en ese momento, que cada dolor que habíamos pasado nos había traído hasta allí, hasta él, hasta nuestro hijo. Ser tu padre, dije en voz baja, ha sido el mayor honor de mi vida. Y lo sigue siendo. Daniel volvió a llorar, pero ahora más suave. ¿Por qué no me lo contaste? Lo de la adopción, lo de la casa, lo de nada. Me tomé un momento. Había tenido semanas para pensar la respuesta, pero ponerla en palabras era más difícil de lo que esperaba. Porque tener la razón no era tan importante como ser tu padre, dije al fin. No quería ganar, Daniel. No quería demostrar nada, ni darte una lección, ni hacerte sentir culpable. Solo quería que encontraras el camino de vuelta. Quería que me eligieras porque querías, no porque me debieras algo. Me miró como si yo hablara un idioma que él apenas empezaba a entender. ¿Cómo puedes no estar enfadado después de todo lo que hizo Lauren? ¿Después de todo lo que hice yo? Estuve enfadado, admití, durante mucho tiempo. Pero el enfado es una carga pesada, y yo ya soy demasiado viejo para cargar cosas pesadas. Se le escapó una risa húmeda y rota, medio sollozo. Luego se inclinó y me abrazó. No el abrazo breve y obligatorio de las fiestas de los últimos años. Un abrazo de verdad. De esos que dicen, estoy aquí, lo siento y te quiero, todo a la vez. No te merezco, susurró contra mi hombro. Abracé a mi hijo con fuerza, a este hombre que una vez fue un niño asustado en una puerta llena de globos, y sentí que algo dentro de mí empezaba, por fin, a sanar. Así no funciona el amor. Salí del apartamento de mi padre con una claridad que no había sentido en años. Aquella conversación me arrancó capas de confusión y resentimiento y dejó algo más simple y más doloroso, la verdad. Yo le había fallado. Durante años elegí la comodidad por encima de la conciencia, el silencio por encima del apoyo, a una esposa que me manipulaba por encima de un padre que me quería sin condiciones. Pero saber la verdad no bastaba. Tenía que actuar. El camino de vuelta a casa se me hizo más largo de lo normal. Cada kilómetro me acercaba a una confrontación que llevaba evitando toda mi vida de casado. Lauren me había mentido sobre la adopción. Lo supo durante 10 años y usó ese conocimiento para justificar su crueldad. Pero cuando entré en una casa que ni siquiera era mía, no pude quitarme de encima la sensación de que había más. De que las mentiras eran más profundas de lo que yo aún había descubierto. Encontré a Lauren en la cocina, de pie frente a la encimera con una copa de vino, mirándome con cautela. Se notaba que había llorado,
pero el maquillaje estaba perfecto y la postura compuesta, preparándose ya para la siguiente actuación. «Tenemos que hablar», dije. «Estoy de acuerdo». Dejó la copa. «Daniel, sé que las cosas han sido difíciles, pero creo que sí solo. Necesito ver nuestros registros financieros. Todos». Las palabras la dejaron helada. Algo le cruzó la cara. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Lo disimuló enseguida. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver? La semana que viene voy a reunirme con un abogado de divorcios. Necesito entender nuestros bienes. Se encogió con la palabra divorcio, pero se recompuso rápido. Bien. Está todo en el archivador del despacho. ¿Ya sabes dónde? Sí, lo sabía. Solo que nunca me había molestado en mirar de verdad. Las finanzas siempre habían sido territorio de Lauren. Ella pagaba, gestionaba cuentas, llevaba impuestos. Yo confié en ella igual que confié en todo lo demás. A ciegas. Estúpidamente. Tardé 2 horas en encontrarlo. Entre los extractos normales y los recibos había una carpeta que nunca había visto, con registros de una cuenta bancaria que no reconocía. La cuenta estaba solo a nombre de Lauren, abierta hacía 8 años, y el historial de movimientos contaba una historia que me revolvió el estómago. Cada mes, como un reloj, se transfería dinero de nuestra cuenta conjunta a esa cuenta oculta. Las cantidades variaban, pero rondaban los $300. En 8 años, sumaban casi 30.000. Y cuando crucé fechas con nuestros registros del hogar, entendí de dónde salía. Mi padre. Sus aportaciones mensuales, el dinero que insistía en darnos para gastos de casa aunque le dijéramos que no hacía falta. Él quería contribuir, sentirse útil, justificar su presencia en un hogar donde lo trataban como a un intruso, y Lauren cogía cada céntimo y lo desviaba a su cuenta privada. La encontré en el dormitorio haciendo una maleta. Levantó la vista y en un latido pasó de defensiva a preocupada. «Daniel, ¿qué te pasa? Estás blanco». Levanté la carpeta. «¿Qué es esto?» Se le fue el color. «¿De dónde has sacado eso?» «Del archivador donde me dijiste que mirara». Me acerqué, con la voz firme, aunque por dentro me subía la rabia. $30.000, Lauren. En 8 años. Todo de mi padre. No es lo que crees. Él estaba pagando alquiler. ¿Alquiler? Un alquiler que no debía en una casa que él era dueño, y tú lo estabas robando. No era robar. Se levantó, la compostura resquebrajándose. Era seguridad para nuestro futuro, para emergencias. Nunca sabes qué puede pasar, y yo quería asegurarme de que estuviéramos protegidos. ¿Protegidos de qué? ¿Del hombre que nos lo dio todo? Tiré la carpeta sobre la cama y los papeles se esparcieron por el edredón. Sacrificó toda su jubilación para comprarnos esta casa. Se tragó tus desprecios y tu frialdad durante 5 años sin decir una palabra. Y todo el tiempo tú te guardabas el dinero que él nos daba por culpa. Dinero que él pensaba que ayudaba. Dinero que ni siquiera tenía que dar. Los ojos de Lauren se endurecieron. Hice lo que tenía que hacer. Tú nunca ibas a planificar el futuro. Alguien tenía que pensar a largo plazo. No. Hiciste lo que quisiste hacer. Lo que siempre haces. Viste una oportunidad y la tomaste. Y no te importó a quién dañabas. Ella intentó acercarse, suavizando la voz, cambiando al tono dulce y razonable que usaba cuando quería algo. Daniel, por favor. No tomemos decisiones precipitadas. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos. Voy a pedir el divorcio. Las palabras se quedaron colgadas entre los dos. Lauren me miró, abriendo y cerrando la boca, y por un instante vi a la verdadera Lauren. No a la mujer compuesta y calculadora que siempre tenía una respuesta, sino a alguien que por fin se había quedado sin jugadas. «No puedes», susurró. «Después de todo lo que he hecho por esta familia, no puedes simplemente irte. Me mentiste sobre mi padre. Me mentiste sobre el dinero. Me mentiste sobre todo.
Negué despacio, sintiendo como los últimos hilos de nuestro matrimonio se deshacían como humo. No sé con quién me casé, pero no fue con la persona que tengo delante. Ella se lanzó y me agarró del brazo, clavándome las uñas. Daniel, por favor. Te quiero. Todo lo que hice fue por nosotros. Tienes que creerme. Miré su mano en mi brazo. La misma mano que firmaba cheques. La misma mano que escondía documentos. La misma mano que apartaba a mi padre como si fuera una molestia que había que gestionar. Me solté y caminé hacia la puerta. No puedes dejarme. La voz le subió, desesperada, sin máscara. Después de todo lo que he hecho por esta familia, no puedes abandonarme. Me paré en el umbral y la miré una última vez. A esta mujer que yo había querido. A esta desconocida con la que me había casado. Precisamente por eso me voy. El divorcio se cerró más rápido de lo que esperaba. Lauren no lo peleó, no al final. Cualquier argumento que pudiera haber intentado se desmoronó en cuanto Michael Reeves presentó la documentación que probaba que la casa era de mi padre. Ella no tenía ningún derecho legal sobre una propiedad que nunca fue suya. Su cuenta bancaria oculta, aunque no fuera técnicamente ilegal, destruyó cualquier simpatía que un juez pudiera haberle tenido. Cuando su propio abogado le aconsejó aceptar el acuerdo y marcharse en silencio, por fin entendió lo que yo llevaba semanas sabiendo. Lo había perdido todo. El día que se fue amaneció gris y frío. Una de esas mañanas de febrero en las que parece que el invierno no va a terminar nunca. Me quedé arriba mientras hacía las maletas, escuchando cómo desmontaba la vida que habíamos construido. Puertas de armario abriéndose y cerrándose, cajones deslizándose, ropa doblándose, zapatos golpeando dentro de cajas. Cada sonido era familiar y extraño a la vez. La banda sonora de un final que aún no terminaba de creer. No hubo confrontación final, ni gritos, ni despedida llorosa, ni último intento de reconciliación. Ya lo habíamos dicho todo. Lo que quedaba era pura logística, el negocio frío y práctico de separar dos vidas que nunca deberían haberse unido. Bajé cuando oí la puerta principal abrirse. Lauren estaba en el recibidor con dos maletas a sus pies, el abrigo abrochado hasta la barbilla, la cara cuidadosamente vacía. Me miró un largo momento, y vi algo en sus ojos que podía ser arrepentimiento o podía ser cálculo. Después de 10 años, aún no sabía distinguirlo. «Mandaré a por el resto de mis cosas», dijo. «Vale». Cogió las maletas y salió sin decir nada más. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. Y así, sin más, mi matrimonio se había acabado. La vi por la ventana cargar las maletas en el maletero. Al otro lado de la calle, Grace Holloway estaba en su porche, con los brazos cruzados, observando la misma escena. Los vecinos de ambos lados habían encontrado excusas para estar en sus patios pese al frío. Ya todo el mundo conocía la historia. Los pueblos pequeños tienen memoria larga y boca suelta. Y el relato de Lauren Wallace, la mujer que robó a su suegro y le mintió a su marido durante una década, se había extendido por el vecindario como fuego. Nadie le dijo adiós. Nadie cruzó para ayudarle con las maletas ni para desearle suerte. Lauren llevaba 9 años viviendo en esa calle y se iba de ella como una extraña. Me di cuenta de que no había construido relaciones reales allí. Ni amistades, ni lazos, ni vínculos que fueran más allá de la cortesía superficial. Todo en su vida había sido transaccional, incluyéndome a mí. Su coche salió marcha atrás, se detuvo un instante al final de la calle y luego giró la esquina y desapareció. Yo me quedé en la ventana mucho después de que se fuera, esperando sentir algo. Alivio, quizá. Duelo. Rabia. Pero no había nada. Solo un vacío hueco donde antes estaba el corazón. Y, de alguna manera, eso era peor. 2 días después conduje hasta el apartamento de mi padre. Abrió la puerta con una sonrisa que me hizo doler el pecho. La misma sonrisa que siempre tuvo para mí, intacta, a pesar de todo lo que yo le había hecho pasar. «Daniel, pasa. Pasa. Acabo de hacer café».
Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, el mismo lugar donde habíamos hablado durante horas la semana anterior. El apartamento seguía sencillo, casi sin decorar, pero ahora había calor allí. Fotos en las paredes, libros en estanterías, señales de una vida reconstruyéndose, pieza a pieza. Papá, empecé y me detuve. Lo que tenía que decir se me hacía demasiado grande para la boca. Lo de la casa. Él levantó una mano. Ya sé lo que vas a decir. Y la respuesta es no. Ni siquiera sabes lo que iba a decir. Ibas a decirme que la vendiera, o que volviera a vivir allí, o que hiciera algo con ella que no me incluya a mí. Sus ojos, aún agudos pese a la edad, se clavaron en los míos al otro lado de la mesa. ¿Me equivoco? Bajé la mirada al café. La casa es tuya. Tú la pagaste. Deberías. Es tuya, me cortó con firmeza y con suavidad a la vez. Siempre estuvo destinada a ser tuya. Tu madre y yo la compramos para que tuvieras un lugar donde criar una familia, donde construir una vida. Que el papeleo no se terminara no cambia para qué era. Pero después de todo lo que pasó fue Lauren, no tú. Alargó la mano y la puso sobre la mía. No te culpo, hijo. Nunca lo hice. Y no quiero esa casa. Tiene demasiados recuerdos de una etapa que prefiero olvidar. Hizo una pausa. Pero tú podrías crear recuerdos nuevos. Mejores, si estás dispuesto a intentarlo. Sentí otra vez que me subían las lágrimas. Últimamente parecía que solo supiera llorar. No sé si puedo vivir allí. Cada habitación me la recuerda. Entonces cambia las habitaciones. Pinta las paredes. Mueve los muebles. Hazlo algo nuevo. Me apretó la mano. Pero no dejes que ella te quite tu hogar también. Ya te ha quitado demasiado. Asentí despacio, sin fiarme de mi voz. Michael se encargará del papeleo, continuó mi padre. Esta vez lo haremos bien. Transferencia legal, todo limpio, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Conviértela en un hogar. La voz se le quebró un poco al decir hogar. Uno de verdad. No un escaparate. No una inversión. Un hogar. Como el que tu madre y yo siempre quisimos para ti. Pensé en esa casa donde había vivido 9 años. Los muebles caros, las cortinas de diseñador, la cocina de revista que nunca olía a comida. La casa de Lauren. Las normas de Lauren. La imagen cuidadosamente construida de lo que, según ella, debía parecer una vida exitosa. Te lo prometo, dije. Mi padre sonrió y por un instante vi a mi madre en su rostro, la misma esperanza, el mismo amor, la misma fe obstinada en que todo saldría bien. Me quedé una hora más, hablando de nada y de todo, hasta que al final volví conduciendo a una casa que ahora era mía, legal y emocionalmente. Al entrar en la calle vi a Grace en su porche, vigilando el vecindario como un ángel guardián. Me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Y por primera vez en semanas sentí algo que podría ser esperanza. 6 meses pueden cambiarlo todo. Aprendí esa lección en las horas quietas de mi pequeño apartamento, en esa acumulación lenta de días que se volvieron semanas y luego algo que se parecía a una vida. Lo que antes se sentía temporal empezó a sentirse permanente, en el mejor sentido. Colgué fotos en las paredes. Compré un sillón cómodo para leer. Me aprendí los nombres de mis vecinos, el horario del cartero, la forma exacta en que la luz de la tarde caía por la ventana de la cocina. Cosas pequeñas, ordinarias, los ladrillos de una paz que casi había olvidado que existía. Dorothy, mi casera, me presentó el centro comunitario de la calle. Empecé yendo por el café gratis y me quedé por la gente. Jubilados como yo, la mayoría con demasiado tiempo, demasiadas historias y un hambre de conexión que la edad solo parecía afilar. Jugábamos a las cartas los martes por la tarde, discutíamos de política los jueves por la mañana y compartíamos comidas los sábados cuando nadie quería cocinar solo. Hice amigos, amigos de verdad, de los que se acuerdan de tu cumpleaños, notan cuando estás triste y aparecen sin que se lo pidas.
pero donde más me encontraba era en la biblioteca, la misma sucursal donde Evelyn y yo nos conocimos hace 43 años, donde fingíamos leer mientras nos robábamos miradas al otro lado de la sección de revistas. Necesitaban voluntarios para colocar libros y ayudar a la gente con los ordenadores, y yo necesitaba una razón para levantarme por la mañana. Era un acuerdo perfecto. Pasaba las horas rodeado del olor a papel viejo y las conversaciones susurradas de desconocidos, sintiéndome más cerca de Evelyn de lo que me había sentido desde que murió. Daniel venía a verme todos los domingos. Al principio eran visitas raras, llenas de silencios largos y palabras medidas, los dos con miedo de decir demasiado o demasiado poco. Pero poco a poco, semana a semana, esa incomodidad se fue yendo. Hablábamos de su trabajo, de la casa, de recuerdos de su madre que él nunca había pensado en preguntar. Me contó que había empezado terapia, intentando ordenar los escombros de su matrimonio y la culpa por cómo me trató. Le dije que estaba orgulloso de él por intentarlo. Y lo decía de verdad. La casa era distinta ahora. Lo veía en cómo Daniel hablaba de ella, en las fotos que me enseñaba en el móvil. Pintó las paredes, movió los muebles, convirtió el escaparate frío que Lauren había creado en algo más cálido, más vivido. Grace Holloway lo tomó bajo su ala, enseñándole a cuidar un jardín como una vez se lo enseñó a Evelyn. Ahora había flores en el jardín delantero, tomates detrás, señales de vida donde antes solo había actuación. Una vez me preguntó si quería volver a vivir allí. Le dije que no. El apartamento era mi casa ahora. El centro comunitario era mi familia. Y la biblioteca era mi refugio. Había construido algo propio, algo que era solo mío, y no estaba dispuesto a soltarlo. Daniel lo entendió. Creo que hasta se sintió aliviado. Una tarde cálida de finales de primavera fui al cementerio donde está enterrada Evelyn. Llevé flores, lirios, sus favoritas, y una silla plegable para poder sentarme a su lado sin que me protestaran las rodillas. El encargado ya me reconocía. Me saludó al pasar y no hizo preguntas. Me senté, coloqué las flores junto a la lápida. El mármol estaba liso, limpio, las letras de su nombre tan nítidas como el día en que las tallaron. Evelyn Marie Wallace, esposa y madre amada, 1961 a 2020. He cumplido mis promesas, dije en voz baja. Todas. Incluso la que me debía a mí mismo. Metí la mano en el bolsillo y saqué su carné de biblioteca, gastado y descolorido, con los bordes suaves de tantas décadas de uso, pero aún legible, aún suyo. Lo sostuve en la palma y recordé la primera vez que la vi en el pasillo de poesía, con un libro que no estaba leyendo de verdad, fingiendo no notar que yo la estaba mirando. Te echo de menos, dije. Cada día. Pero estoy bien ahora. Y Daniel también. Encontramos el camino de vuelta, tal como tú siempre dijiste que lo haríamos. Una brisa movió las hojas sobre mi cabeza y, por un instante, casi sentí su presencia, casi oí su voz diciéndome que me quería, diciéndome que estaba orgullosa. Me quedé con ella hasta que el sol empezó a bajar, luego plegué la silla y volví al coche. El mundo se sentía más ligero, más limpio, como si por fin hubiera pasado una tormenta después de años de amenazar con lluvia. Me llamaron débil por callarme. Pero el silencio no es debilidad. A veces es la forma más ruidosa de fortaleza. Creyeron que no tenía nada porque no pedía nada. Pero yo tenía todo lo que importa. Un hijo que volvió. Una verdad que me liberó. Y un amor que nunca se fue. A veces, lo impensable no es la venganza. Es, por fin, elegirte a ti mismo. Y así termina la historia de Henry Wallace, un hombre que pasó la vida dándolo todo por la gente a la que amaba, solo para descubrir que el mayor regalo que podía hacerse era el valor de marcharse. Henry nunca alzó la voz. Nunca buscó venganza. Nunca intentó destruir a la mujer que le hizo la vida imposible durante 5 años. En cambio, hizo algo mucho más poderoso. Se eligió a sí mismo. Dejó que la verdad hablara por él. Y, al hacerlo, nos mostró que la fuerza real no nace de devolver el golpe. Nace de saber cuándo soltar. Lauren lo perdió todo.
no porque Henry se lo quitara, sino porque sus propias mentiras terminaron alcanzándola. Daniel volvió con su padre, no porque lo obligaran, sino porque por fin abrió los ojos a lo que había estado delante de él todo el tiempo. Y Henry encontró paz, no en una mansión ni en una fortuna, sino en un apartamento pequeño, un carné de biblioteca y la certeza de que había cumplido cada promesa que importaba. Si esta historia te tocó el corazón, espero que la compartas con alguien que necesite oírla. Tal vez alguien que está luchando en silencio, esperando permiso para elegirse. Tal vez alguien que ha olvidado que marcharse no es debilidad, sino sabiduría. Deja un comentario aquí abajo y dime qué piensas. ¿Alguna vez tuviste que elegirte por encima de alguien que no te valoraba? ¿Cómo encontraste la fuerza para soltar? Leo cada comentario, y vuestras historias me inspiran más de lo que imagináis. Gracias por escuchar. Hasta la próxima, recuerda, mereces amor, respeto y una vida que te traiga paz.